Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fermateando. Hoy vamos a hablar un poco más de factorizaciones. Bueno, en el video anterior hablaron un poco con Charo de, por ejemplo, suma de cubos y diferencia de cubos. Hoy vamos a charlar de una factorización un poquito más general. Vamos a arrancar con una que se llama diferencia de potencias. La factorización que llamamos diferencia de potencias es la siguiente. Dadas dos potencias, a a la n y b a la n, que tengan el mismo exponente n, su resta se puede factorizar como podemos ver en la pizarra. Si se toman un segundito para convencerse, cuando el valor de n es exactamente 3, esta factorización es justamente la diferencia de cubos que presentó Charo el video pasado. Pero ahora sabemos que vale algo más fuerte si tenemos una diferencia de potencias cuartas, una diferencia de potencias quintas, o con cualquier exponente, siempre y cuando el exponente de la resta sea el mismo, vamos a poder factorizarlo. En particular, y para los que no vieron el video de divisibilidad de Lu, se los dejo acá, esto nos dice que a menos b siempre va a ser un divisor de a a la n menos b a la n para cualquier valor de n natural. Por ejemplo, a menos b va a dividir a la cuarta menos b a la cuarta, o a menos b va a dividir a la quinta menos b a la quinta. Eso es algo que va a valer siempre, porque podemos escribir a la n menos b a la n como un producto de a menos b por otro paréntesis que se ve más feo y no nos va a importar por ahora. Pero lo importante es que en ese producto aparece el factor a menos b. Entonces a menos b tiene que ser un divisor de lo de la izquierda. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Vamos a ver un problemita más o menos sencillo. El problema dice, si n es compuesto, entonces 2 a la n menos 1 también tiene que ser compuesto. Para probar esto, pensemos primero cómo podemos usar la condición de que n sea compuesto. Bueno, que n sea compuesto es que no es un número primo. O sea que se puede escribir como producto de por lo menos dos números distintos de 1. Vamos a hacer eso y a esos numeritos los vamos a llamar a y b. O sea que a n lo podemos escribir como a por b con a y b números enteros distintos de 1. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos esta escritura en la expresión 2 a la n menos 1? ¿Nos ayudará de alguna forma a probar que 2 a la n menos 1 es compuesto? Probemos un poco. Escribimos 2 a la a por b, que es lo mismo que 2 a la n, porque n es a por b. Le restamos 1 y pensemos un poco sobre qué nos dice esta expresión. Estamos elevando 2 a un producto de dos enteros. Y nosotros sabemos que cuando tenemos un exponente que es un producto de dos enteros, por ejemplo, a y b, sabemos que podemos reescribir 2 a la a por b como 2 a la a y luego elevado a la b, o también 2 a la b y luego elevado a la a. De cualquier manera, lo que nos va a quedar es algo así. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la factorización que acabamos de ver? Bueno, un truco que nos va a servir casi siempre cuando aparezcan unos y querramos factorizar es que por suerte el 1 lo podemos ver como la potencia que nosotros querramos. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, quiere decir que el 1, por ejemplo, es un cubo, porque el 1 es 1 al cubo. El 1 también es una potencia cuarta, porque el 1 lo podemos pensar como 1 a la cuarta. El 1 también es una potencia quinta, porque lo podemos pensar como 1 a la quinta, y así con cualquier exponente. En particular, fíjense que en la expresión de la pizarra tenemos una diferencia de potencias, porque el primer término es 2 a la a elevado a la b, y el segundo término lo podemos pensar como 1 elevado a la b. Por lo tanto, es una diferencia de dos potencias con exponente b. ¿Cómo nos quedaría esto? 2 a la a, que vendría a ser la a en nuestra fórmula de la factorización, menos 1, que vendría a ser el b en la fórmula de la factorización, multiplicado por un paréntesis que le vamos a poner puntitos suspensivos porque por el momento no nos importa cuánto vale. En particular, lo que logramos probar es que 2 a la a menos 1 tiene que ser un divisor de 2 a la a por b menos 1. Es decir, 2 a la a menos 1 divide a 2 a la a por b menos 1. Esto porque logramos escribir a 2 a la a por b menos 1 como un producto de 2 a la a menos 1 y algún otro entero. Fíjense
que 2 a la a menos 1 tiene que ser necesariamente más chico que 2 a la a por b menos 1, porque b no es 1, y entonces achiqué estrictamente el exponente, así que esta expresión tiene que ser más chica que la de la derecha, por lo tanto esto es distinto de 2 a la a por b menos 1, y además también este numerito de acá es distinto a 1, porque sabemos que a vale más que 1, entonces esta potencia de 2 vale por lo menos 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, también es distinto de 1. Eso quiere decir que logramos encontrar un divisor propio de 2 a la a por b menos 1. Recordemos que un divisor propio era un divisor que era distinto de 1 y de sí mismo. Como encontramos un divisor propio de 2 a la a por b menos 1, logramos probar que es compuesto. Los números que no son compuestos son los números primos, que no tienen divisores propios. ¿Qué logramos probar entonces? El problema acá se terminó, pero hay una conclusión que me parece que está buenísima. Logramos probar que si 2 a la n menos 1 es un número primo, entonces el exponente n tiene que ser un primo también. Ahora, ¿pasará siempre que 2 elevado a un primo menos 1 es un número primo? No, lamentablemente no pasa siempre, pero sí pasa unas cuantas veces. Y cuando eso pasa, cuando 2 a la n menos 1 es un primo, decimos que es un primo de Mersenne. Mersenne era un filósofo y matemático francés que vivió entre 1588 y 1648, a quien se debe el nombre de este tipo de primos particulares. Hasta la fecha, el primo de Mersenne más grande que se conoce es 2 a la 82.589.933 menos 1. Y de hecho no solo es el primo de Mersenne más grande que se conoce hasta la fecha, sino que es el número primo más grande en general, no solo de Mersenne, el primo más grande que se conoce hasta la fecha. Por supuesto, este número fue encontrado por una computadora, ya que la cantidad de dígitos que tiene es abismal, el número es enorme. El número tiene 24.862.048 dígitos. No podríamos escribirlo en una hoja aunque querramos. Ahora que ya charlamos de la diferencia de potencias, nos preguntamos qué pasa con la suma. Habíamos visto que había suma de cubos. ¿Habrá suma de potencias también? ¿Una factorización para la suma de potencias? Bueno, hay, pero parcialmente. Solo vamos a tener una factorización de la suma de potencias si el exponente es impar. Es decir, si tenemos dos potencias sumadas, cuyo exponente es el mismo, y ese exponente es impar, vamos a poder factorizar a la n más b a la n como a más b multiplicado por un gran paréntesis que tiene un choclo de cosas, que es a la n menos 1 menos a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b cuadrado, y así en cada término voy cambiando el signo, más por menos, disminuyendo en 1 el exponente de la a y aumentando en 1 el exponente de la b, hasta que llegamos al último término, en el cual vamos a tener exponente de a 0 y el exponente de b igual a n-1. Fíjense que termina sumando porque estamos poniendo un más en todos los términos en los que b tiene exponente par, y como n es impar, el último exponente, n-1, es par. Vamos a ver una aplicación muy parecida a la de los primos de Mersenne, pero ahora con una suma de potencias. El problema dice que si 2 a la n más 1 es primo, entonces n tiene que ser una potencia de 2. Recordemos que ser una potencia de 2 es ser de la forma 2 a la k para algún k natural. ¿Cómo podemos probar esto? Bueno, de manera parecida al problema anterior. Solo que ahora nos lo plantearon un poquito diferente. Vamos a probarlo por el absurdo. Eso quiere decir, vamos a suponer que 2 a la n más 1 es primo, pero que no sucede que n es una potencia de 2. Es decir, supongamos que n no es potencia de 2. ¿Qué quiere decir que un entero no sea potencia de 2? Bueno, tiene que ser divisible por algún número impar. Si solo fuese divisible por números pares, eso quiere decir que el único primo que aparece en su factorización es el 2 y sería una potencia de 2. Por lo tanto, tiene que haber por lo menos un número impar que lo divida. Así que vamos a escribir a n como i por m, con i un número impar y m la parte que sobra para que i por m sea igual a n. Ahora, ¿qué pasa cuando miro la expresión 2 a la n más 1? Reemplazamos la n como i por m para ver qué nos dice esta estructura en el exponente sobre la expresión general.
Nuevamente, como tenemos 2 elevado a un producto en el exponente, podemos hacer de cuenta que primero elevamos a uno de los factores de ese producto y luego al otro. En este caso podemos pensar que elevamos primero a la m y luego a la i. Y con el 1 vamos a aplicar el mismo truco que aplicamos en el problema anterior. Vamos a pensar que 1 es en realidad 1 a la i. ¿Y por qué usé 2 a la m a la i y no 2 a la i a la m? Bueno, porque mi objetivo final era que me quede un exponente impar. Y por lo tanto puedo usar la factorización de suma de potencias impares que acabamos de aprender. ¿Cómo nos quedaría esto? En la factorización, 2 a la m jugaría el rol de a y el 1 jugaría el rol de b. Así que en este caso nos quedaría 2 a la m más 1 multiplicado por un paréntesis que por el momento no me va a importar. Lo que logramos probar es que 2 a la m más 1 divide a 2 a la i por m más 1. Y al igual que antes, podemos notar que 2 a la m más 1 no puede ser 1, porque es por lo menos 1 más una potencia de 2, ni tampoco puede ser exactamente 2 a la i por m más 1, porque m tiene que ser un exponente más chico que i por m, porque i es un número impar distinto de 1. Por lo tanto, encontramos un divisor propio de 2 a la i por m más 1. Y eso no puede suceder. Eso es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque habíamos dicho que 2 a la n más 1 tenía que ser primo. No puede tener divisores propios. Si llegamos a un absurdo, quiere decir que en algún momento hicimos alguna suposición que no era correcta, que estaba mal, y por eso llegamos a un resultado incorrecto. Pero la única suposición que hicimos es que n no es una potencia de 2. Entonces el absurdo proviene de suponer que n no es potencia de 2. Por lo tanto, lo correcto es que n sea una potencia de 2. Y con eso terminamos de probar el problema. Si 2 a la n más 1 es primo, entonces n sí o sí tiene que ser una potencia de 2. De lo contrario, llegaríamos a una contradicción. Y por el nombre del canal estoy casi que obligado a comentar esto. Los números de la forma 2 a la 1 potencia de 2 más 1 se llaman números de Fermat. Y de hecho se le suele poner f sub n al número 2 a la 2 a la n más 1. Y en particular, cuando estos números son primos, se los llama primos de Fermat. En su momento Fermat llegó a conjeturar que había infinitos de ellos, o al menos eso dice la historia, lo cual era una hipótesis más o menos razonable, porque si uno prueba los primeros números de Fermat le dan todos primos, pero a partir de un momento empiezan a aparecer números compuestos. Por lo tanto, esta hipótesis de Fermat luego comprobó que no era correcta, pero aún así hay unas cuantas propiedades interesantes para probar de los números de Fermat. El siguiente problema nos propone probar que si k es impar, la suma de los números del 1 al n divide a 1 a la k más 2 a la k más 3 a la k, así hasta llegar hasta n a la k. Yo creo que primero habría que acordarse del video de suma de Gauss que les dejo por acá, que vieron con Lu, que nos decía que esta suma, 1 más 2 hasta llegar hasta n, se podía escribir como n por n más 1 dividido 2. Y ahora tenemos una cuentita más concreta para usar del lado izquierdo que una suma con puntitos suspensivos. Para resolver el problema va a ser mucho más cómodo separar el caso en el que n es par y el caso en el que n es impar. Nosotros vamos a resolver el caso en el que n es impar y el caso en el que n es par les va a quedar para pensar a ustedes porque es muy similar y está bueno para tratar de fijar las ideas que vamos a ver en la solución. Tratemos de fijar un objetivo para la solución. ¿Qué significa probar que lo de la derecha es divisible por n más 1 sobre 2? Podemos pensar a n por n más 1 sobre 2 como n por n más 1 dividido 2 y usar que como n y n más 1 son consecutivos, n y n más 1 sobre 2 no pueden compartir factores primos, porque cualquier factor primo que aparezca en la factorización de n no va a aparecer en la factorización de n más 1, porque n y n más 1 no pueden ser múltiplos de la misma cosa. Menos aún en la factorización de n más 1 sobre 2, que tiene aún menos factores primos que n más 1. Sabiendo eso, nos alcanza a comprobar que la parte derecha es divisible por n y es divisible por n más 1 sobre 2, por separado. Y si probamos esas dos cosas por separado, como no comparten factores primos, vamos a haber probado que la parte derecha es divisible por n más 1 sobre 2.
Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta parte derecha sea, por ejemplo, divisible por n más 1 sobre 2? Esto tiene un poco que ver con la factorización de suma de potencias impares que vimos hace un rato, porque fíjense que el exponente k es impar. Entonces, esta suma de muchas potencias impares, a lo mejor podemos, por ejemplo, agruparlas de a 2 para ir factorizando cada una de esas sumas con la fórmula que vimos hace un rato. ¿Qué pasa si, por ejemplo, agrupamos la primera y la última? Si agrupamos la primera y la última, nos va a quedar 1 a la k más n a la k. Eso, por la factorización de suma de potencias impares, nos queda como 1 más n multiplicado por un paréntesis que por ahora no nos importa. Pero fíjense que 1 más n es exactamente n más 1. O sea que esta suma de potencias es divisible por n más 1. En particular va a ser divisible por n más 1 sobre 2. Porque n más 1 sobre 2 es la mitad de n más 1. ¿Sí? ¿Pasará esto mismo si empezamos a agrupar otros términos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si agrupamos el segundo y el anteúltimo? El segundo y el anteúltimo son 2 a la k y n menos 1 a la k. Cuando los agrupo y factorizo usando suma de potencias impares, esto me queda 2 más n menos 1 por un paréntesis. Pero 2 más n menos 1 es exactamente n más 1. Por lo tanto, logramos probar que la suma de potencias impares que proviene de agrupar el segundo término y el anteúltimo también es divisible por n más 1. En particular, es divisible por n más 1 sobre 2. ¿Podremos seguir haciendo esto? Ya agrupamos el primero con el último y el segundo con el anteúltimo. Pero si agrupamos el tercero con el antepenúltimo, también funciona. Porque cuando sumemos 3 a la k más n menos 2 a la k, lo que nos importa al final del día es cuánto suma el primer paréntesis, que siempre va a sumar n más 1, porque estamos aumentando en 1 el valor de la base de un término y restando 1 en el valor de la base de otro término. En general, si agarramos el numerito m a la k, lo podemos agrupar con su parejita que, si lo meditan un segundo, es n menos m más 1 a la k. ¿Cómo me di cuenta tan rápido que la parejita era esta? Bueno, porque tiene que sumar n más 1. Fíjense que si agarro m y agarro n menos m más 1, esos dos numeritos suman exactamente n más 1. Por lo tanto, se cumple lo que quiero, de que puedo factorizarlo como n más 1 por un paréntesis. Ahora, como estamos suponiendo que n es impar, vamos a tener un problema con estas agrupaciones, porque vamos a empezar a agrupar de a 2 y en algún momento nos va a sobrar un numerito en el medio. ¿Cuál va a ser ese numerito? Va a tener que ser el promedio entre n y 1. Eso es exactamente n más 1 sobre 2. Pero n más 1 sobre 2 a la k es divisible por n más 1 sobre 2, como queríamos. Es literalmente una potencia de n más 1 sobre 2. Por lo tanto, logramos agrupar todas las potencias de a 2, de manera que cada suma de potencias sea divisible por n más 1, en particular por n más 1 sobre 2, y el numerito que nos sobra no es necesariamente divisible por n más 1, pero sí es divisible por n más 1 sobre 2, y eso nos alcanza porque es lo que queríamos. Con eso terminamos de probar que la parte derecha es divisible por n más 1 sobre 2. Para terminar el problema, solo nos quedaría probar que la parte derecha es divisible por n. Para esto, pensemos en agruparlos de alguna otra forma. Fíjense que n a la k, el último término, ya es divisible por n. Por lo tanto, podríamos descartarlo y tratar de agrupar los demás numeritos. De hecho, eso nos facilita un poco el trabajo, porque descartando uno de los numeritos, la cantidad de números que me queda para agrupar es par, y ahora sí puedo agruparlos todos de a 2. ¿Qué pasará si agrupo el primero con el que ahora es el último? Si agrupo el primero con el que ahora es el último, me queda factorizado así. Pero 1 más n menos 1 suma exactamente n. Entonces, esta suma de potencias es divisible por n. ¿Pasará lo mismo si agrupo el segundo con el que ahora es el anteúltimo?
Sí, pasa exactamente lo mismo. Y en particular siempre voy a poder agrupar el m a la k con el n menos m a la k. Y que siempre sumen n. Como hay una cantidad par de términos, porque n era impar y lo eliminé, ahora pude agrupar todo en parejitas de a 2. Ahora pude agrupar todo en parejitas de manera que cada suma de parejitas sea divisible por n. Como todas las sumas de parejitas son divisibles por n y además el término extra que eliminé era divisible por n, toda esta suma, desde 1 a la k hasta n a la k, tiene que ser divisible por n, como queríamos. Logramos probar en dos partes, primero que era divisible por n y luego que era divisible por n más 1 sobre 2, para terminar probando que es divisible por el producto n por n más 1 sobre 2. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya servido y les haya gustado. La idea era extender un poco las ideas que había contado Charo. Y nos vemos la próxima con un nuevo tema. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y apretar la campanita. Chau chau.